Se estrenó el 9 de octubre de 2013 en el canal Oxygen, cerrando su última temporada en el año 2019. Desde el anuncio de la spin-off ya causó tremendas controversias entre la sociedad americana, especialmente entre la comunidad cristiana. Nos referimos a Preachers of LA, el reality show estadounidense. En esta serie se pretendía narrar la vida de 3 obispos, 3 pastores, desde su trabajo dentro de la iglesia hasta su vida personal. Estos predicadores son seguidores de la llamada teología de la prosperidad. La serie también implicaba a la familia de los pastores. La organización Change.org protestó en su momento contra la serie exponiendo: nosotros como cristianos enfrentamos el ridículo a diario y este espectáculo solo desvirtuará la imagen de nuestras iglesias y mantendrá alejados a los no creyentes en lugar de llevarlos a Cristo. El estilo de vida de estos predicadores no está promoviendo el espíritu de Cristo, sino sus autos, sus hogares, sus relaciones y su propia justificación del por qué quieren que los espectadores los vean en este plano humano, pretendiendo mostrarse como personas como todos los demás, dice la petición. Y es que razón no le falta, pues todo el show se desenvuelve en un ambiente de casas de lujo, coches de alta gama, joyas, dinero a montones y un glamour que no tiene nada que envidiar a las más reconocidas estrellas de Hollywood. Las historias se proponen siguiendo diariamente la vida, desafíos y luchas de estos predicadores, y aunque en el fondo, según los productores, lo que se pretende es que la gente conozca la vida de ellos más a fondo, lo que realmente muestra es la idea de un cristianismo esperpéntico y distorsionado y muy alejado de la realidad que expone la Biblia con respecto al verdadero ministerio cristiano. Hoy, en Bitácora Personal, hablamos de Jesús como Señor antes y después. Kyrios Jesus era una frase común entre los primeros cristianos. De hecho, es tan común que se menciona más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Esta pequeña frase de 2 palabras griegas encerraba un significado tan potente que muchos de los primeros cristianos encontraron la muerte solo por decir Kyrios Jesus, lo que significa Jesús es el Señor. El significado implícito de esta frase era un desafío al sistema romano, el cual atribuía divinidad a sus líderes. Por tanto, la palabra Señor era el enaltecimiento máximo a la autoridad de César. De manera que cuando los romanos conquistaban un nuevo pueblo, lo primero que dejaban claramente establecido era Kyrios César. Cuando los primeros cristianos empezaron a comprender que a nadie se le debía dar reverencia absoluta más que a Dios, rechazaron de forma frontal este enunciado romano. De manera que si los represores encontraban a personas de fe que sostenían que César no era el Kyrios sino Jesús, entonces esto se tomaba como un acto de rebelión, lo que les llevaba a la prisión y posteriormente a una horrible muerte. En una jugada astuta, los líderes religiosos usaron esta carta contra Jesús y cuando lo prendieron y le llevaron a un juicio rápido, argumentaron que él se proclamaba rey en clara oposición a la figura de César como Señor. Encontramos en Lucas 23:2 esta afirmación y dice: y comenzaron a acusarle diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Fue el apóstol Pablo quien comenzó a difundir en sus cartas a la iglesia la terminología de Jesús como Señor, la cual fue ampliamente aceptada y abrazada dentro de los círculos cristianos porque era precisamente la palabra que describía el lugar que Cristo ocupaba en sus vidas. Ahora bien, ¿qué era lo que significaba en esencia Kyrios Jesus? Significaba que Jesús era el Señor y dueño absoluto de todo en sus vidas. Su cuerpo, su casa, su familia, sus planes y todas sus posesiones. Kyrios Jesus colocaba a Jesús en el centro de sus vidas y ellos se colocaban debajo de su señorío en calidad de esclavos. De hecho, el mismo Pablo se refiere a sí mismo en sus cartas como esclavo de Jesucristo. Al reflexionar sobre esto nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de esta visión del cristianismo, cuánto ha cambiado la visión de Jesús como Señor del tiempo de antes
y de los tiempos actuales. Por eso hablamos de Jesús como Señor antes y después. Todo ha cambiado diametralmente en nuestra época actual. Cristo ha pasado de ser el Señor de todo a convertirse en una suerte de genio de la lámpara que complace nuestros deseos, arregla todos nuestros problemas, paga nuestras deudas y sana nuestras enfermedades. Vemos cómo cada vez Jesús y su mensaje que confronta nuestro pecado y nuestra miserable condición como humanos, lo cual nos hace profundamente necesitados de Dios, está dejando de ser el centro de la iglesia, de la doctrina que se enseña y por extensión de la vida de los que se denominan creyentes. Los predicadores más reconocidos de nuestro tiempo afirman que usted es un campeón y que usted es el centro del propósito de Dios. De hecho, hay quien se ha atrevido a escribir un libro en el que sostiene que los cristianos somos dioses y que por tanto merecemos todo el glamour que podamos tener. Las librerías se han llenado de libros que hablan de claves para obtener o reclamar las cosas que Dios tiene para nosotros. Y las canciones que cantamos en la iglesia hablan de cómo Dios nos hizo el centro de su plan. De forma muy sentimental se reduce a Dios al nivel de un amante obsesionado con nosotros y en el que se pinta un idílico escenario en el que Dios casi nos ruega que volvamos a Él como si Dios es quien nos necesita y no nosotros a Él. Todo esto es la contraparte de lo que vivieron los cristianos del primer siglo. Ellos estaban dispuestos a enfrentar la muerte por proclamar a Cristo, pues Él era su Señor y no su siervo. Jesús ofrecía para ellos la vida eterna, lo que ellos consideraban más valioso que cualquier posesión material en este mundo. Hoy, por el contrario, nuestro mensaje es servido desde la posición de una iglesia antropocentrista y acomodada que está enamorada de sí misma y su mensaje, de tal forma que lo que la sociedad lee en la iglesia no es el señorío de Cristo, sino la complacencia de Dios para con nosotros. Aunque es claro que Dios nos ama y que efectivamente Cristo dio su vida por nosotros, su plan excede en importancia a nuestras cortas vidas. Nosotros somos una ínfima parte en medio de su gran plan eterno. En conclusión, debemos revisar la manera en la que estamos enviando nuestro mensaje al mundo, porque si las cosas fueran de otra manera, probablemente reality shows como Preachers of LA ni siquiera hubieran llegado a existir. Veamos juntos estos pasajes de la palabra de Dios que nos hacen reflexionar al respecto. Colosenses 3:1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Filipenses 3 del 7 al 8 dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lucas 6:46 dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para usted, ¿qué es Cristo? ¿Su Señor o su genio de la lámpara? ¿Es usted uno de los que ha llegado a creer que el plan de Dios para su vida se reduce a darle riquezas, casas, coches de lujo, fama y una vida plena en los términos que marca este mundo? ¿O ha comprendido que nuestro papel en la tierra es ser luz y sal a un mundo que se pierde en la miseria del pecado y que no necesita un cristianismo con un mensaje edulcorado, sino más bien un mensaje que por medio de la predicación de la sana doctrina incomode y haga reflexionar a las personas sobre esta vida y sobre su destino eterno? Ese es nuestro papel. Esa es la razón por la que aún seguimos aquí en la tierra. Que Dios le bendiga.